El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches, compañeros Magisterio Nacional, nuestros queridos docentes afiliados a nuestra organización Colprosuma. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Este jueves 11 de abril, como siempre, les saluda Merari Rodríguez, nuestro equipo de publicidad listo y preparado para brindarle todas las informaciones. De inmediato comenzamos porque los centros educativos públicos de nuestro país continúan en el abandono. Más de 4,000 aulas necesitan los centros públicos para impartirle clase a nuestros niños en mejores condiciones, ya que hay centros educativos en los que una sola aula ocupan los 6 grados y hemos llegado hasta el hacinamiento, más de 60 y 80 niños en un solo espacio físico. Hace falta la construcción de más de 4,000 aulas en los centros educativos públicos del país. De manera constante, los docentes dan a conocer las condiciones precarias en las que laboran. Actualmente solamente contamos con 5 aulas, por lo cual obviamente nos hacen falta infraestructura para poder albergar a toda la población estudiantil. Contamos aproximadamente con 188 estudiantes, incluyendo séptimo grado. Aparte, los maestros evidencian la falta de laboratorios de ciencias naturales y la escasez de personal, así como el hacinamiento que viven con más de 50 estudiantes en una sola aula. Nos hace falta también laboratorios de ciencias naturales, incluso el personal docente aquí es escaso. Si ustedes pueden observar, yo tengo 2 grados, tengo a cargo a tercero y a cuarto grado, ya estoy llegando a los 50 estudiantes en una sola aula. Y solamente vemos 7 maestros para cubrir hasta séptimo grado. Entonces, ante tantas necesidades en el centro educativo Sergio Palacios, ubicado en la aldea Los Limones de El Hatillo, la Sociedad de Padres de Familia, como apoyo fundamental, ha hecho innumerables gestiones ante autoridades municipales. Fuimos a dejar la solicitud para embaulamiento de la quebrada, muro perimetral y para que hagan aulas igual. Y para lo de los baños. Se supone que cuando se hace recreovía el gobierno tendría que mandar merienda, tendría que mandar las cosas para los juegos, no manda nada. O sea, exigen de que todo eso se subasase una vez al mes, pero no está apoyando, no nos está apoyando. O sea, el centro está prácticamente abandonado por el gobierno. Bajo las condiciones actuales de la infraestructura y donde no existen condiciones didácticas ni pedagógicas, no se puede trabajar para tener una verdadera educación con calidad. Y los centros educativos del país, que datan desde hace 50 años y hasta más, se están cayendo a pedazos porque durante su existencia no han recibido mantenimiento ni mucho menos apoyo por parte del gobierno. Aún así, los padres de familia y los docentes están realizando enormes esfuerzos para mantener estas instalaciones vetustas. El Centro Educativo Lisandro Sagastume, que data desde hace más de 30 años, ubicado en la aldea El Matasano, colindante con el Parque Nacional Atigra, presenta grandes deterioros ante el abandono y la falta de inversión en infraestructura. Tenemos problemas de infraestructura y las cosas que se han logrado cambiar ha sido por el apoyo de los padres de familia, que hemos hecho solicitudes, cosas por el estilo, más que todo gestión, porque de parte de nuestras autoridades estaríamos en peores condiciones. Material didáctico, el poco que hay está obsoleto, entonces no le podemos dar uso. Nosotros, con lo que nosotros contamos y con el apoyo, por supuesto, siempre de lo que son los padres de familia, nosotros tratamos de seguir adelante con el currículum y todas nuestras actividades. Los padres de familia están realizando grandes esfuerzos para financiar la educación de sus hijos, mientras el gobierno le hace creer al pueblo que la educación es gratis, pero en los centros educativos no hay material didáctico, ni libros de texto y menos merienda escolar.
Y algo muy importante que debemos destacar es que la UNESCO habla sobre la importancia de las bibliotecas escolares, espacios que sirven a nuestros estudiantes para alcanzar altos niveles de conocimiento, de lectura, de comprensión lectora, y los centros educativos del país no tienen bibliotecas en su mayoría. Los docentes claman por estos espacios para poder mejorar los índices de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. La UNESCO habla de la importancia de la biblioteca escolar, este espacio donde los alumnos logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, solución de problemas y competencias en materias de tecnología de la información y la comunicación. Los docentes de los centros educativos públicos del país claman por bibliotecas y libros de texto que permitan mejorar los índices de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Sería primordial, yo creo que en toda la escuela, que haya un aula de estudio para el área de español o como lo conocemos todos, una biblioteca. Había un área de biblioteca, pero se tuvo que cancelar por lo mismo, porque no hay espacio para poder atender a los niños. Entonces, sí, carecemos de un aula para uso exclusivo de biblioteca, donde los niños puedan venir y puedan tomar libros y empezar a leer. O incluso, y que puedan investigar también, porque no solamente hay libros de literatura, sino que también de otras áreas. Quien comprende puede también desarrollar otras habilidades en el área de matemáticas, de naturales, de sociales y así de otras ramas. La biblioteca escolar es un elemento esencial de cualquier estrategia a largo plazo para alfabetizar, educar, informar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural de un país. Y en temas de nuestra organización, la Junta Central Ejecutiva continúa fortaleciendo a cada uno de nuestros agremiados. Durante esta semana se realizó una jornada de capacitación en el departamento de Olancho. El presidente de nuestra organización se ha comprometido con toda la base para brindar estas capacitaciones a nivel nacional. Con el objetivo de fortalecer y engrandecer a los líderes de nuestra organización, la Junta Central Ejecutiva realizó una jornada de capacitación en el departamento de Olancho, donde se socializaron temas del actual contexto social, así como de los servicios y beneficios del Colprosuma. Ha sido una tarde muy productiva, donde los compañeros Colprosuma del departamento de Olancho se sienten muy complacidos de tenerlos acá. Estamos culminando un proceso de capacitación con éxito. Hemos visto que el departamento nos ha apoyado, se hizo presente y creo que la información que les brindó va a ser de gran utilidad para cada uno de los compañeros. Creemos que hemos empezado bien. Esta socialización que estamos haciendo pues se va a hacer en todos los departamentos. Contábamos con todos los presidentes de las 10 seccionales que cuenta el departamento. Aparte de eso, contábamos con los 10 coordinadores de los círculos de estudio y algunos miembros de las redes políticas pedagógicas para poder, ¿verdad?, escuchar la información que traía la Junta Central Ejecutiva, que dicho sea de paso, aprovechamos el espacio para agradecer esa información valiosa a toda la dirigencia del departamento de Olancho. Por su parte, miembros de la Junta Central anunciaron que estas capacitaciones se realizarán a nivel nacional, como compromiso de formar a las bases. Así le cumplimos a la base y el compromiso es llegar a todas las seccionales, a todos los departamentos del país, con ese mensaje, un mensaje de fortalecer la organización, un mensaje de unidad, pero sobre todo un mensaje de la existencia de Colprosuma al tiempo para que nuestras familias, para que nuestros líderes se formen y tengan conciencia de lo que hoy pasa en el país. Son nuestros compañeros los que el día a día viven la realidad de la educación pública en nuestro país y la que nos ayudan a enriquecer con sus vivencias diarias lo que es las propuestas de nuestra organización. Colprosuma continúa fortaleciendo a todos sus agremiados en defensa de la educación pública con calidad. A continuación, un resumen de breves informativas. Autoridades de educación confirmaron que hay 4 departamentos del país con altos índices de extorsión a los docentes. Esto surge ante las constantes denuncias de los maestros que laboran bajo el acecho del crimen organizado y luego del asesinato de la profesora Zulmi Erazo, que laboraba en el Instituto Patria de la Lima Cortés. Entre estos departamentos se encuentra Colón, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán,
donde los delitos de extorsión se cometen en contra de los maestros. Crisis migratoria, conocida como la madre de las caravanas, es integrada en su mayoría por niños y jóvenes. Entre la desesperanza, incertidumbre, pobreza, inseguridad, desempleo, entre otros, son los motivos por los que nuestros compatriotas, niños, niñas y jóvenes están huyendo del país. Se estima que más de 1.200 personas decidieron migrar hacia Estados Unidos. Según autoridades, 500 hondureños están siendo detenidos a diario por el Instituto Nacional de Migración de México. La crisis migratoria cada vez más se agudiza y lo más preocupante es que nuestros niños están dejando el aula de clases para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. La directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en su recién visita, señaló que Honduras sigue siendo un país muy peligroso para los niños y jóvenes y que solo la educación con calidad y el fin de la violencia podían generar nuevas oportunidades para los infantes. Además, señaló que en Honduras un niño menor de 18 años muere a diario a causa de la violencia. Aseguró que los niños y jóvenes necesitan inversiones reales en educación, protección y otros servicios que contribuyan a guiarles hacia un futuro más esperanzador. Compañeros, un tema al que debemos ponerle mucha atención es a nuestro medio ambiente. Está agonizando actualmente cuando ya se registran más de 26,000 hectáreas de bosque quemada. Los docentes comprometidos con nuestra sociedad hondureña estamos realizando campañas de concientización en nuestras comunidades y en las escuelas para proteger nuestros bosques y nuestro medio ambiente. En agonía lenta se encuentra nuestro medio ambiente, cuando hasta la fecha se registran más de 26,000 hectáreas de bosque quemados. Desde las escuelas públicas, los docentes contribuyen a la protección del ambiente, realizando concientización en sus comunidades y en los niños, ya que el 90% de los incendios es a causa del hombre. Hacemos limpieza con los niños alrededor de la escuela para que no haya basura. Los padres de familia, una vez al mes por grado, ellos cortan el zacate para que no esté tan alto y una cuneta que está al final también esté limpia. Nosotros mismos tiramos cosas de vidrio y eso provoca que hayan incendios y también porque personas le meten fuego a los árboles y que eso nos daña a nosotros los pulmones, ¿verdad? Y nos están quitando el oxígeno. Las cifras indican que el 26% del deterioro de los bosques se produce en el municipio del Distrito Central, donde se suman 113 incendios. Algo muy lamentable es que los docentes del Centro de Educación Básica Latinoamericana, ubicada en la colonia El Sitio de la capital, están impartiendo el pan del saber en instalaciones prestadas, ya que ante el deterioro del centro educativo, el mismo colapsó y hasta la fecha no se les ha construido uno nuevo. Con el pasar de los años, el Centro de Educación Básica Latinoamericana, ubicado en la colonia El Sitio de la capital, se fue deteriorando hasta colapsar. Se dieron sus paredes, se cayó el techo, quedando totalmente destruido. Hoy los docentes y los niños no cuentan con instalaciones propias e imparten el pan del saber en las iglesias de la comunidad que prestan sus instalaciones. Debido a todo el deterioro que ha habido, ¿verdad? Y los movimientos de tierra, la escuela se deterioró, se seccionó, ¿verdad? Todas las paredes. El techo se debilitó totalmente. También los docentes manifiestan su preocupación, ya que las instalaciones de estas iglesias en las que imparten clases fueron prestadas hasta el mes de mayo. Estamos trabajando aquí por mientras, se supone que hasta el mes de mayo. Así que si no nos han construido el edificio para el mes de mayo, no sabemos cómo vamos a hacer de ahí para allá. Otro problema para los niños es que no tienen espacio ni para salir a recreo y el terreno por su ubicación presenta varios peligros para los menores. Los niños en la escuela sí tienen la necesidad de un espacio y como estamos a la orilla de la calle, ustedes ven que no podemos sacar a los niños a que jueguen fuera. Por lo general ellos no tienen un espacio apto para su recreo, ¿verdad? Tenemos las gradas que
están para el acceso, ¿verdad?, a las aulas, y vemos que esas gradas ya nos ocasionó una vez un accidente con una niña. Las docentes finalizaron haciendo un llamado a las autoridades para que culminen la construcción del centro educativo, ya que prácticamente después del mes de mayo quedarán a la intemperie sin instalaciones donde impartir el pan del saber. Por otra parte, el 16.2% de la población hondureña no tiene acceso a energía eléctrica, esto debido a los altos costos, y otro porcentaje no tiene acceso a agua potable, aun cuando estos son derechos fundamentales. Pero de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se señala que en el 2030 todas las personas deben gozar de los servicios de agua, energía e internet. El 16.2% de la población hondureña no cuenta con el servicio de energía eléctrica, y este porcentaje aumenta con los constantes trancazos de la empresa Energía Honduras, así como más de 4,000 pobladores que no tienen acceso al agua potable en sus viviendas, siendo estos derechos fundamentales. Nuestra sociedad realmente ha discriminado a cierta población con la dotación de servicios. Y es un derecho humano tener acceso al agua, a la salud, a la vivienda, en fin, a todos los servicios que merece un ser humano para poder vivir. Según las metas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2030 no debería haber personas sin el servicio de agua, energía e internet, asegura el economista Claudio Salgado. Con las metas del desarrollo sostenible que tiene programado el PNUD, se señala que en el 2030 no debería haber personas sin el servicio de agua, sin el servicio de energía, incluso sin el servicio de internet. El de internet debe universalizarse. Por otra parte, Salgado afirmó que la mejor forma de desarrollar una persona es generando empleo, brindándole acceso a educación y salud. Está demostrado que la mejor forma de desarrollar una persona y realmente sacarlo de la pobreza es generando empleo. El indicador fundamental de desarrollo humano, que lo hace Naciones Unidas y que comparte la CEPAL, es un indicador multidimensional, mide el ingreso, no solamente mide el ingreso, mide también el acceso a la salud y mide el acceso también a la educación. Y si nosotros vemos en Honduras, el acceso a estos tres servicios prácticamente están siendo denegados por el gobierno desde el 2010 para acá. Compañeros, de esta manera finalizamos nuestro espacio informativo. A continuación, Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, público en general, que nos está sintonizando en este programa del día jueves 11 de abril del presente año, en su programa Panorama Gremial Educativo. Y para este día tenemos como invitado especial al doctor Darío Cruz, vicerrector de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con nuestro tema Crisis y Reformas Educativas. Licenciado Para Lograr, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches y un gusto estar con todos los maestros del Colprosuma y así como el resto de la población que disfruta de este programa cada jueves. Bien, doctor, para lograr la transformación de la educación, o sea, que tengamos una educación de calidad, es urgente que la sociedad, el gobierno, evalúen qué clase de educación tienen los niños y jóvenes. Y debemos de tomar en cuenta el cambio en el sistema educativo, tomando en cuenta la opinión de los actores principales, como somos los docentes. En función de eso, doctor, comencemos explicando qué es la educación con calidad. Mire, es que el concepto de calidad es un término pluridimensional. Eso significa que tiene muchas aristas y muchas miradas, muchas dimensiones. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué es la calidad, yo tengo una definición, pero un ingeniero, un médico, un arquitecto, una enfermera u otro profesional va a tener una definición distinta de la calidad. Para mí, calidad es hacer bien las cosas a la primera vez. En educación,
Cuando hablamos de calidad, la calidad está en función de distintos actores. ¿Cómo ve un padre de familia la calidad? Que su hijo vaya todos los días a la escuela, probablemente. ¿Cómo ve un profesor la calidad? En función de los rendimientos que tienen los estudiantes. ¿Cómo ven los medios de comunicación la calidad? Cuando probablemente hacen alguna encuesta de esos programas chuscos y hacen preguntas de qué imagen es la que tenemos en un billete y que como no lo saben, entonces lo ridiculizan y empiezan a cuestionar la calidad de educación que tenemos. Y si nos vamos a los cooperantes, si los cooperantes ven la calidad en función del rendimiento, en función de los resultados, de las pruebas PISA o las pruebas Tercel o las pruebas que nosotros aplicamos y que se haya cumplido con la meta que se había propuesto. De esa manera, ellos ven la calidad. O sea, aquí es la calidad para lograrla en educación, tendría que ver con el rendimiento de los estudiantes, tendría que ver con la eficiencia y eficacia con la que se invierten los recursos, la relación que hay entre lo que estamos formando y el contexto social, económico y político, porque la educación no es una isla, y hay muchas acepciones y concepciones que nosotros podríamos estar hablando de la calidad. Entonces, para los profesores la calidad es que los padres de familia participen en la formación de sus hijos, porque la responsabilidad de educar no solamente es de los profesores, pasa principalmente por el hogar. Esa es la mirada, para mí, como profesor, de dónde parte la calidad. Entonces, que nos pongamos de acuerdo va a ser bastante difícil, pero la calidad tiene que ver con que nosotros logremos los fines y los propósitos para los cuales estamos en escuela. Llámese escuela, universidad, instituto, colegio, jardín o lo que usted le quiera llamar. Si nosotros hacemos las cosas y cumplimos el propósito de formar un hondureño consciente, un ciudadano de primera, un ciudadano que ame el medio ambiente, respetuoso, tolerante, yo digo que ahí estamos logrando mucho y podríamos estar hablando de calidad. No sé si eso en parte da respuesta a lo que me habían planteado. Claro, doctor, y en función de esa conceptualización que usted presenta o que usted nos da, ¿considera usted que existe educación con calidad en nuestro país? Yo digo que es parcial, porque depende de dónde lo estemos viendo. Si el muchacho egresa de educación media y va a hacer las pruebas aptitudinales a las universidades y aprueba, entonces hablan de que esos centros educativos hay calidad y que en Ocotepeque es donde mejores rendimientos tenemos, así como en Occidente y en Copán. Entonces todo depende del propósito para el cual nosotros estemos haciendo la medición y así se habla de calidad. Pero todos los que reprueban, no, entonces que ahí no hay calidad y hay que ir a identificar el centro educativo. O sea que la calidad solo la estamos viendo en función de un grado de conocimientos y solo lo estamos viendo desde el punto de vista del conocer y no lo estamos viendo desde el punto de vista del hacer, del convivir y del ser y otros elementos que podemos tomar en cuenta. Entonces yo digo que esa mirada de que si es de calidad, si fuese por parte de los profesores, yo digo que bueno, pero yo no puedo responder por los padres de familia. Realmente los padres de familia están haciendo su trabajo en sus hogares. Eso sería, están haciendo los medios de comunicación su rol, los cooperantes están haciendo su trabajo y empezamos a ver los estudiantes están estudiando, están cumpliendo con sus tareas, están yendo todos los días al aula de clases, no llegan a payasear ni chabacanear, porque esa es parte. Todos los actores del sistema educativo tenemos que asumir con responsabilidad el rol. Si a mí me hablan por los profesores, estaban hablando de los 200 días. Bueno, los 200 días se cumplen y se cumplen aún más de los 200 días. Entonces los profesores estamos haciendo nuestro esfuerzo. ¿Los profesores asistimos a capacitación? Sí, asistimos. Buena o mala, ¿de quién es la responsabilidad? De la Secretaría de Educación. Entonces aquí es cada uno de los actores del sistema educativo debe de valorar si su participación es buena y es pertinente y está en función de los logros generales y nacionales que tiene el país. Pero es fácil juzgar y tirar la piedra desde la otra orilla. Entonces muchos están juzgando a los profesores, pero que no se olviden que cuando juzgan y señalan con un dedo, hay 3 dedos que a usted le están señalando porque usted no está cumpliendo con su responsabilidad
Hablo de las autoridades educativas, el acompañamiento, la supervisión, la conducción académica, el liderazgo académico que deben de tener los líderes pedagógicos en cada uno de los centros educativos. Eso también hay que valorarlo. Bien, doctor, nosotros consideramos que usted tiene conocimiento de que se han instalado las mesas técnicas y que el actual ministro pues las instaló, y quisiéramos consultarle si los ha llamado el actual ministro a integrar estas mesas de trabajo para discutir las nuevas reformas educativas. Bueno, nosotros estamos y somos partícipes en varias instancias del gobierno. La primera es en el Consejo Nacional de Educación. Precisamente el martes pasado se aprobó el Plan Estratégico del Sector Educación. Ese Plan Estratégico del Sector Educación 2019-2030 plantea entonces la ruta y el camino que debemos de seguir para mejorar en cobertura, en calidad, para mejorar en niveles de desempeño, para mejorar curricularmente, para mejorar en evaluación, para mejorar en formación docente. Es ese plan estratégico del sector de educación que creo que próximamente estaremos siendo convocados todas las instituciones y organizaciones, incluidas las organizaciones magisteriales, para darle el impulso y que asumamos los compromisos que cada uno nos corresponde. En el caso de las mesas técnicas, nosotros teníamos interés en participar, por ejemplo, en la mesa de las reformas de los BTP y del Currículo Nacional Básico, porque como formadores de formadores tenemos que estar viendo qué es lo que nosotros desde aquí, la mirada nuestra, pero nosotros quedamos con la Secretaría que nosotros vamos a participar después de que se lleguen a los acuerdos para echarlos a andar, y que si se plantean reformas, entonces convertirnos en la unidad técnica de la Secretaría de Educación para impulsar la reforma. Ese fue el acuerdo. Y también queríamos participar en la mesa del INPREMA, porque aquí habemos 450 profesores que somos afiliados al Instituto de Previsión, que se nos ha disminuido nuestros derechos. Yo soy uno de ellos. Yo empecé con una ley y estoy con otra y nadie me preguntó. Dicen que es legal o ilegal, pero la están aplicando. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía unos derechos y ahora parezco con que se han sido disminuidos. Pero igual yo confío en que los que ahí me representan, porque yo tanto soy Colprosuma como soy COPEN, velen por el bienestar de todos los maestros, y que de las decisiones que se tomen, nosotros también los profesores de la UPN, los 450 aportantes que hay y que pertenecemos a todos estos colegios magisteriales, seamos beneficiados con esa ayuda. En las mesas técnicas no participamos, sino que entramos en la fase de asesoría técnica y ejecución de los acuerdos que se lleguen en cada una de las mesas. Entonces, considerando lo que nos ha planteado, ese plan estratégico del que habla el ministro, ¿ustedes si van a participar o ya tienen una convocatoria para ello? Nosotros participamos. Esa convocatoria para el PS viene desde el 2016. En 2017 lo inició doña Rutilia, lo continuó el señor Marcial. Ese se construía desde el Consejo Nacional de Educación. Fue construido con todas las organizaciones del sector formal, no formal, del sector informal, no formal, y todas las instituciones, la Secretaría de Educación, la Autónoma, la Pedagógica, el INFOP, el CONEANFO, etcétera. Una gran cantidad, ha sido participativo. La idea es establecer con costos no solamente lo que nosotros pretendemos lograr al 2030, sino cuánto tiene que invertir el Estado para conseguir estos logros, cuánto tiene que invertir en formación de profesores, cuánto tiene que invertir en formación permanente, cuánto tiene que invertir en tecnología, cuánto tiene que invertir en infraestructura de centros educativos. O sea, de acuerdo al diagnóstico que todos nosotros ya vemos, que el 70% de las escuelas está en el suelo y que están en malas condiciones, que el Estado un plan para que en 10 años esté restituida toda la infraestructura del sistema educativo nacional. La idea es un plan nacional que va a ser conocido por todos y que nosotros hemos participado en esa construcción de ese plan. Ahora, ¿qué relación hay, doctor, con eso del plan estratégico y con esta nueva comisión, donde en el Congreso se está dictaminando la ley de reestructuración y transformación del sistema educativo y también el de salud?
¿qué nexos o qué involucramiento tiene la pedagógica en esta nueva reforma que se... En la de la comisión ad hoc que instaló el presidente de la República apoyando a la Secretaría de Educación, ha estado participando del plan estratégico sectorial y muchas de las decisiones que se van a tomar en el Congreso están contempladas en el plan estratégico sectorial. Mire, aquí tenemos un secretario de Educación, una Secretaría de Educación, no tanto él, sino la estructura demasiado burocrática. La ayuda viene y son centavos los que llegan a los centros educativos. Entonces hay una mala gestión administrativa de recursos externos. Es demasiado inoperante mucha de la no puedo decir argolla, de toda lo que se enhebra y lo que se genera en la Secretaría de Educación, una serie de asistentes técnicos que prácticamente no vemos resultados. Entonces un poco es replantear la estructura administrativa de la Secretaría de Educación, que es excesivamente centralizada y burocrática, para agilizar los procesos. Usted sabe cuánto tiempo a veces algunos profesores están esperando que les paguen un salario. Bueno, hay gente que le deben desde el 2011, desde el 2010. Jubilados, que ya se jubilaron y aún les deben. Aún les deben. Entonces, yo siento de que ese tipo de cosas es hacia donde la Secretaría debe de avanzar, que es desempantanar, es un monstruo, vamos a llamar administrativamente, la Secretaría de Educación, y hay que buscar la manera de volverlo mucho más ágil para beneficio de los que reciben el servicio, los niños y los usuarios, que somos los profesores y los padres de familia, porque a la larga los profesores somos víctimas de esa burocratización. Hay profesores que se vienen a las 3 de la mañana para ingresar un título al escalafón, por ejemplo. Eso es inaudito. Para un voucher, para una constancia, pierden 2 días de trabajo. Nosotros no podemos seguir de esa manera, entonces tiene que haber un cambio, porque si no vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera y nunca vamos a obtener otros resultados. Bien, doctor, los colegios magisteriales estamos trabajando en una idea de reforma educativa, pero estamos preocupados porque no se convoca a todos los sectores involucrados, es decir, para desarrollar y socializar esta idea deben de estar las universidades, debe estar la sociedad civil, debe de estar la empresa privada, el gobierno y los docentes. Es correcto. Yo siento de que nosotros le llamamos aquí en la pedagógica un pacto por la educación, creo que es lo que los colegios magisteriales sí, esa fue, lanzamos nosotros esa iniciativa en el 2000. Como una iniciativa, unos llamaron desde otras instancias Carta por la Educación, que es lo que promovía la UNESCO. Yo siento de que es lo que es una extraordinaria iniciativa de los colegios magisteriales. Ahí se ve que el gremio magisterial no solo anda detrás del salario y mejoras salariales, porque a veces se nos ha acusado de eso, sino de que andamos también encima de la mejora y de la mejora de la calidad. Yo siento de que este tipo de iniciativa, ese pacto, sería como los compromisos que asume el Estado, los padres, las organizaciones, las ONG, los colegios magisteriales, representando en este caso a los profesores, la empresa privada, los medios de comunicación, los cooperantes, qué vamos a hacer y qué compromisos asumimos por los niños y por los jóvenes de Honduras. Creo que es una iniciativa extraordinaria. Lo que pasa es que muchas veces nosotros algunas iniciativas no les damos la seriedad o dependiendo de dónde venga, así la celebramos. Y como viene de un sector, ¿verdad?, magisterial, entonces como que los profesores no tenemos mucho que hablar, porque hay muchos técnicos que opinan sobre educación, mas no se dan cuenta que el techo de un sistema educativo está en función de la calidad de sus profesores y que ninguna reforma, y yo se lo he dicho al secretario de Educación y se lo dije también al presidente de la República y se lo he dicho a otros funcionarios, ninguna reforma educativa será posible sin la participación de los profesores. Entonces yo digo que esa claridad es la que debe de tener el señor nuevo secretario de Educación, que ya no es tan nuevo, ya tiene 100 días hoy, precisamente está completando sus 100 días, de que podemos hacer cualquier tipo de reformas, pueden incluir la educación cívica, la educación ciudadana, la gestión de riesgos, la educación ambiental, y pueden hacer cambios cosméticos, pero nada de esto llega al aula sin el concurso de los profesores. Eso lo deben de tener claro. Bien, doctor, ¿qué papel juegan las universidades en el cambio que todos deseamos para el sistema educativo? Bueno, este es crucial, porque hay 2 universidades que son formadoras de formadores. En este caso, la Universidad Pedagógica Nacional tiene una responsabilidad constitucional de formar los mejores profesores.
Ahora, la pedagógica puede formar buenos profesores, como lo hace, pero ¿quién contrata? La pedagógica no manda a trabajar a un profesor de español dando clases de inglés. Es el contratante y eso va en detrimento de la calidad. La pedagógica no forma a un profesor de matemáticas para luego que esté dando clases de educación física o ciencias naturales o otro tipo de cosas. Entonces aquí vea cómo la universidad tiene una responsabilidad, pero tiene un límite. Igual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con las carreras de pedagogía o las carreras de historia, inglés, lenguajes extranjeras, educación física. Nosotros podemos formar profesionales, pero contratarlos, uno, y darles formación permanente depende de la Secretaría de Educación. Entonces, el rol de las universidades es fundamental, formar buenos profesores, pero aquí viene lo otro, no solo es formarlos, al momento de seleccionarlos, seleccionar los mejores candidatos. Y al momento de contratarlos, porque muchos profesores son buenos, pero los salarios no son tan atractivos. Entonces los profesores buenos terminan yéndose a otro tipo de áreas. ¿A quién le corresponde retener a los mejores profesores en las aulas? A la Secretaría de Educación, porque él es el gran empleador. O sea que la responsabilidad nuestra es reclutar buenos candidatos, formar esos candidatos, mandarlos bien formados, pero le corresponde al empleador, y en este caso creo que cuando se constituya, que en estos meses van a darle vida, el SINAFOD, que es el Sistema Nacional de Formación Docente, que tenemos años de estarlo impulsando, hasta ahí nos vamos a dar cuenta entonces del valor y de la alianza y la unión que va a haber entre formadores y empleadores a fin de entonces mejorar y comprender el verdadero rol, currículum actualizada, las universidades, formación tecnológica, formación en segunda lengua. Esa es la responsabilidad de las universidades, y formar un profesor que por sobre toda la cosa sea persona, ser, que eso es lo que le está haciendo muchas veces a la universidad, porque a veces sale una serie de profesionales con una pedantería enorme, y yo siento que esa parte humana es la que la universidad, principalmente los que somos formadores de profesores, debemos de transmitir para que nos demos cuenta que es con jóvenes y con niños que tenemos que trabajar y no con máquinas. Correcto, así es. Bien, doctor, los docentes en Honduras permanentemente estamos denunciando que el modelo educativo impuesto por varios gobiernos no obedece a un plan de nación. Porque recuerda que llega un gobierno, plantea una situación, llega otro gobierno, plantea otro proceso. Y eso en realidad. Yo me recuerdo en 1990 cuando impulsaron los rendimientos básicos, yo creo que usted se recuerda, que era lo mínimo de lo mínimo que teníamos que enseñar en la escuela. Y se perdió entonces el ámbito de la generalidad y de la formación y de la cultura general. Por eso cada vez nuestros jóvenes saben menos de cultura general. Luego vino una escuela morazánica, el año 94, fundamentada en valores. Luego vino una nueva agenda, ¿verdad? De que de esa agenda no nos quedó pero ni el papel, porque todavía no la hemos encontrado. Luego empezó en el 2002 la reforma de todo lo que es, a raíz del diagnóstico del FONAC, en el año 99, una reforma de todo lo que era el sistema educativo en cuanto a formación de docentes. Luego en el 2006 retrocedimos a la formación normalista. Luego en el 2010 retomamos la formación universitaria para profesores. Entonces yo le mencioné aquí 6 cosas en donde se avanza un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Tiene sustento lo que en este momento usted plantea. ¿Realmente el Estado tiene claro para dónde vamos? En los distintos temas, porque usted plantea solamente en el tema curricular. En el tema de las adaptaciones se hizo un currículo nacional básico completo, pero que yo pongo en duda todavía la aplicación en algunos centros educativos y en algunos profesores. Se les dio capacitación y formación a los profesores que antes enseñábamos por asignaturas y que ahora vamos a enseñar por áreas curriculares. Se formó a los profesores cuando se pasó a un 40, 30, 30 en evaluación, con una evaluación mentirosa en donde todo el mundo pasaba y solamente maquillamos las cifras. En realidad el 0700, que es el oficio al que usted se refiere, realmente lo enviaron, pero en realidad formamos a los profesores y tenemos claro para dónde vamos, porque ahora estamos haciendo adecuaciones y adaptaciones, y es normal hacer adecuaciones curriculares, porque el desarrollo curricular así lo plantea. Uno en el aula va haciendo los ajustes, pero da avisos que a veces no hay un rumbo y una ruta establecida
en cuestiones de evaluación, en cuestiones curriculares, en cuestiones de formación de docencia, en políticas de contratación, en políticas salariales, en políticas de reclutamiento, porque los concursos tenemos 5 años de no tener concursos y eso de una u otra manera genera desestabilidad y eso de una u otra manera, entonces ¿para qué estamos formando las universidades si los estudiantes no van a tener la oportunidad, los graduados, de concursar y de optar a una plaza? Entonces precisamente esa falta de rumbo que usted me dice, pero no solo es en la parte de la ejecución que los profesores están en el aula de clase, es todo lo que rodea el sistema educativo en donde aparece a veces como que se están tomando decisiones y no se tiene claro para dónde se va, sino que se actúa a la luz del funcionario que a las 4 de la mañana, como un ministro que hubo, se despertaba para ver a quién le tocaba molestar y jorobar esa semana. A mí me parece de que el sistema educativo se merece y Honduras se merece claridad. Por eso yo tengo fe y confianza que el proyecto educativo sectorial, el plan educativo sectorial de educación, el PESE, que se aprobó y que todos tenemos la obligación de impulsar. Además, un 2 de enero nos vimos todos en unas oficinas públicas y dijimos, nos comprometemos en esta plataforma por la educación. Ahí vi a mis amigos del Colprosuma y vi a su presidente, porque los profesores somos los primeros interesados que el país impulse, que los jóvenes se desarrollen, porque solo con educación se puede sacar adelante la patria. No hay otra forma de hacerlo. Bien, doctor, usted lo mencionaba anteriormente, pero hace más de 50 años que no se remodela un centro educativo y hoy subsisten por el trabajo de los docentes y de los padres de familia. ¿Por qué los gobiernos, doctora, han abandonado la educación pública en todo su contexto, no solo en infraestructura, sino que... Antes había una dirección, si usted se recuerda, de construcciones escolares. Esa dirección de construcciones escolares, entonces el Estado le asignaba recursos desde la Secretaría de Finanzas, dependía de la Secretaría de Educación. Ahora hay una oficina que creo que le llaman IDECOAS o no sé, que es la que anda pavimentando calles y haciendo alcantarillas y que también ellos tienen la responsabilidad de los centros educativos. También hay que entender otra cosa. Cuando yo inicié a trabajar habían aproximadamente unos 10.000 centros educativos, o menos, me atrevo a decir que un poco menos, unos 7.000 centros educativos. En este momento, 30 años después, hay 23.000 centros educativos. Entonces la demanda es tanta, como dirían en mi aldea, en Panuaya, hay mucho diablo y poca agua bendita. Y esa responsabilidad de mantenimiento de los centros a los pobres profesores, porque los profesores hacen de albañiles, de gestores, de su propio pecunio y recursos, tienen que estar tapando las goteras y comprando, y eso lo digo con conocimiento de causa, reparando puertas, reparando portones, para que no les roben, comprando candados, comprando cadenas, haciendo cualquier cantidad de actividades escolares. Y yo siento que esa responsabilidad fácilmente se la sacó la Secretaría de Educación y se la ha dejado a ONGs, ¿verdad?, a embajadas, a medios de comunicación que van, inauguran un aula, pero ya el país es tan grande y tan escasa la cantidad de recursos que sentimos nosotros que centros educativos sumamente descuidados, lo digo por lo que he visto en Comayagua, lo que he visto en Olancho y lo que veo aquí en Francisco Morazán. Y los centros que se mantienen bonitos es gracias a la gestión de los profesores, porque los profesores andan dando y dejando notas y pidiendo en ferreterías para que los alumnos no estén en el suelo, entonces sentados. Entonces yo siento de que la Secretaría debe de retomar, por eso yo le explicaba que en ese plan estratégico le hicimos un diagnóstico de cuánto dinero debe de invertir anualmente el Estado para reparar, no para construir, para reparar todos los centros educativos, porque algunos centros salen más barato construirlos de nuevo que volverlos a reparar, porque prácticamente los alumnos casi están debajo de un árbol recibiendo clases. Doctora, a partir del 2010 se redujo el presupuesto para educación de manera consecutiva, más sin embargo el presupuesto de seguridad y defensa ha aumentado un 200%. Había una consigna en los años 80 que nosotros decíamos menos armas, más educación. Y más educación. Esa era la forma de protestar que nosotros teníamos en las calles en los años 80. Me recuerdo cuando yo era estudiante de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio y de aquí de la Universidad Pedagógica, antes en ese momento se llamaba Escuela Superior del Profesorado. Realmente eso es lamentable.
la inversión, porque el otro día dijeron gasto, no, es la inversión en educación se ha reducido porque era, para serle exacto, llegó hasta casi el 9% del Producto Interno Bruto. Y en este momento anda en el 4.7% del Producto Interno Bruto, 5% del Producto Interno Bruto. Realmente es inaceptable que se siga creyendo que en educación se gasta, en educación se invierte. Ahí podrían estar garantizados los recursos para reparar tantos centros educativos. Ahí podrían estar los recursos para los estímulos para los buenos profesores, porque hay que estimular para que los profesores den mucho más y demos mucho más. Y los estímulos son a veces no necesariamente salarios, sino otro tipo de estímulos que pueden generarse. Yo siento también que las condiciones en las que estamos viviendo, en donde acumuladamente se hicieron de la vista gorda de todo lo que estaba pasando en el país en los años 90, en donde creían que Honduras era solamente un puente para el narcotráfico, pero se les olvidó que durante ese puente, mucho de ese puente cayó aquí, se quedó aquí, se comercializó aquí y se fue degenerando y generando una situación de violencia nunca antes vista. Entonces se justifica aparentemente que se dé menos para un centro educativo, que no les dé pesar comprar unos textos y reparar una aula de clases, pero no comprar un par de rifles o de armas. De bombas. Y de bombas o de helicópteros y reparar armas. Entonces pareciera que estábamos en un estado de guerra y yo siento de que ese detrimento y esa caída en la que caímos en los valores nos ha hecho ver cómo justificar, porque yo siento como que la gente dice, no, es que es necesario. Bueno, sí, pero estamos en tiempos de paz, no en tiempos de guerra para invertir tanto y estar, pero cuestionan cuando a un profesor se le dan $40 de aumento, que fue el último ajuste que se le dio. Entonces ahí es donde a veces las sociedades uno no comprende por qué esta cruzada no debería ser solo de los profesores, esta debería ser una cruzada de los padres, de los medios, de la empresa privada, de todos, porque un hondureño mejor educado, que es un hondureño más competitivo, más productivo y que se puede entonces generar mejores condiciones de vida. ¿Y a quién le conviene de que los hondureños salgamos adelante? A todos. O sea, si el hondureño emigra, ¿quién pierde? El país. Si el hondureño no se forma y se queda ignorante, ¿quién pierde? Pierde todo Honduras y perdemos todo. Y cuando digo todo es todos, perdemos los padres, perdemos los medios, pierden los empresarios, porque ese hondureño no va a ser productivo, va a ser una carga para todos de una manera o de otra, porque va a estar en un presidio y en ese presidio va a ser una carga para usted y para mí, porque nuestros impuestos, en vez de ayudar a que un hondureño se eduque, va a estar entonces sirviendo para alimentar a una masa de gente que no es nada productiva. Porque aquí, en este país, se garantizan 3 tiempos de comida a los que estén privados de libertad, pero a los que estamos en libertad a veces no tienen ni para cubrir un tiempo de comida en esas aulas de clases. Porque esa es la realidad, en esas aulas de clase hay miles de niños que a duras penas a veces hacen un tiempo de comida. Y esas son a veces las injusticias de la vida como parte de estas prácticas de inequidad que a veces los gobiernos ponen en práctica. Y ya para finalizar, doctor, y precisamente en función de eso que usted comentaba, ¿cuál es su criterio cuando un país subdesarrollado como el nuestro no le apuesta a invertir en educación? ¿Y qué piensa usted sobre los docentes mal pagados? Mire, no hay país en el mundo, unos dicen que qué bonito el modelo de Corea, que qué buen modelo el modelo de Singapur. Y el otro, y nuestro amigo, el exsecretario de Educación, hablaba del modelo de Finlandia. ¿Qué diferencia hay entre estos países y nosotros? Que ellos apostaron por la educación de sus pueblos, no apostaron por las armas. Eso es lo primero. Que estos pueblos creen que solo educando era la única forma que ellos tenían de prosperidad. Pero recuerde que a veces los que toman las decisiones prefieren mantener un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante es terreno óptimo para los demagogos y para los sinvergüenzas. Entonces, ¿a quién le conviene que el pueblo siga ignorante? A la misma clase política
¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una forma de mantenerse y de sostenerse. Por eso entonces invierten tan poco. Eso es uno. Y luego, lo de la política salarial de los profesores, yo les hago una comparación y que somos contemporáneos con usted, aunque usted es más joven que yo, pero cuando yo empecé a trabajar yo ganaba 595 lempiras. Esos eran casi $300. Les estoy hablando que esos $300 eran de 1988-89. Muy bien. $300 en aquel momento era 3 veces el salario mínimo, porque el salario mínimo eran 196 lempiras, si usted se recuerda. 196 lempiras, entonces un profesor ganaba 3 salarios mínimos. Eso es lo que debería de estar ganando un profesor de salario base en este momento. Sin quinquenio, sin trienio, 3 salarios mínimos. Pero un profesor no está ganando 3 salarios mínimos. Un profesor iniciando está ganando casi un salario mínimo. Y un salario mínimo, me disculpan, es para tareas para donde no se pone en uso el talento, el cerebro, la parte intelectual, sino que solo la parte física. Ahí está la deuda del Estado. Multiplique, si 3 salarios mínimos, ¿cuánto entonces debería de ser verdaderamente el salario justo para un profesor? Porque a veces dolarizamos, no, un profesor ganaba 3 salarios mínimos hace 30 años. Bueno, entonces yo siento de que ahí está el reto para los profesores. ¿Cuántos profesores? La mayoría de los profesores están por debajo de un salario mínimo y medio. Y eso no cubre ni la necesidad. Y un profesor que no cubre sus necesidades, ¿cómo también va a estar educando y además proveyendo? Porque los profesores a veces se convierten en proveedores de sus recursos, de su material y hasta alimentan a unos niños. Yo siento que ahí falta un poco de conciencia, de que se acuerden los que están gobernando, de que ellos no estuvieran donde están si no fuera por culpa de un profesor. Porque si no hubiesen aprendido a leer y escribir, no estuvieran donde están en este momento. Y el que les enseñó a leer y escribir no fue un abogado, ni un ingeniero, sino que fue un profesor, que no lo olviden nunca. Bien, doctor, agradecemos su brillante exposición. Sabemos que los compañeros han quedado satisfechos por todo ese vasto conocimiento que usted nos ha dado. Muchas gracias e invito a todos los profesores. Lo que nosotros hacemos es lo más importante en la vida de las personas. Los profesores somos buenos y hacemos un buen trabajo no por el salario que nos dan, sino por la satisfacción personal de servir y de ayudar, porque no hay cosa más grande para uno que dar sin esperar recibir, y es lo que hacemos los profesores. Damos de corazón, damos voluntad, no tenemos horario, porque nosotros no es que salimos a las 12, pero a revisar exámenes, a planificar, a hacer materiales didácticos para el día siguiente para que nuestra clase sea distinta. Eso es ser profesor. Entonces, no olviden que la educación es el alma de los pueblos libres, como decía Francisco Morazán. Buenas noches y gracias por haber estado en mi oficina. Ok, gracias a todos compañeros por estar pendientes de su programa. A todos buenas noches, Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.